El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con Ezequiel Núñez Bustos. Ezequiel es técnico en turismo, es técnico principal de la carrera de personal de apoyo a la investigación de CONICET, trabaja en el Museo Bernardino Rivadavia de Capital Federal y se dedica a las mariposas. Hoy nos va a contar un poco sobre su trabajo y qué es lo que hace un técnico, un CPA, los famosos CPA en CONICET. Buenas tardes, Ezequiel, gracias por estar aquí en Macroscopio. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ezequiel, contame un poquito cómo fue que estudiaste la tecnicatura en turismo, qué es lo que te interesó de esa carrera, qué te llamó la atención, cómo la elegiste. Bueno, mira, a mí siempre me gustó en realidad todo lo relacionado con la naturaleza, pero bueno, como veía que la carrera de biología era como muy larga y no tenía quizás tanta salida laboral, digamos, ¿no? O sea, notaba que mucha gente que trabajaba de otras cosas que de biólogo ganaban lo mismo o más que un biólogo habiendo hecho toda una carrera larga, ¿no? Entonces por eso me incliné a estudiar una carrera así terciaria como la de turismo, que bueno, lo podía aplicar también a un viaje, a guiadas o algo por el estilo que tenga que ver con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo llegaste al Museo de Ciencias Naturales? Y mira, hubo un proyecto acá para entrar, así como una beca, ¿no? En principio era para estudiar las mariposas y el código de barra genético, ¿no? Era un proyecto con eso, ya acá en la división en la que yo estoy, estaban, digamos, investigando sobre los códigos genéticos de aves y otros grupos, y bueno, querían, digamos, empezar a incluir también las mariposas, que bueno, los primeros ensayos en el exterior daban muy bien con este grupo, y bueno, digamos que entré con ese proyecto, en principio que eran becas así de 6 meses, ¿no? Y bueno, como que todo inició de esa manera. Y después, bueno, se abrió un concurso para técnico y ahí te presentaste al concurso CONICET. Claro, sí, 3 años después se abrió eso y bueno, y pude entrar con ese proyecto directamente ya acá, digamos, full time, ¿no? Con ese tema. ¿Te interesaban particularmente las mariposas o tuvo que ver con ese requerimiento del equipo y después te fuiste ayornando en el tema? A mí ya me gustaban y yo ya estudiaba las mariposas mucho antes de entrar acá al museo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, digamos, al estar ese proyecto era, digamos, la catapulta como para entrar al museo y trabajar con las mariposas en general, digamos, ¿no? Porque yo ya había intentado entrar al museo 20 años antes, pero bueno, al no ser biólogo, ¿no? Como que no era tan simple, digamos, ¿no? Pero bueno, con este proyecto es como que siendo técnico se pudo, digamos, entrar y trabajar en ese tema. ¿Y cómo es tu trabajo? El día a día o en campañas, contanos un poco para que nuestros oyentes sepan cómo trabajamos los CPA, depende de la disciplina en que nos desempeñemos. Sí, bueno, los CPA, bueno, generalmente son técnicos, personal de apoyo que trabaja junto con investigadores y otros técnicos en diversos temas, ¿no? En mi caso, bueno, yo tengo un laboratorio donde está toda la colección de mariposas y polillas,
que se han formado estos años a través de los viajes, las campañas y demás. También tengo la colección mía que yo formé en la que era mi casa, ¿no? Cuando era adolescente, y la traje para acá hace unos 9 años atrás. Y bueno, hay frascos también con insectos, ¿no? Pero es un laboratorio, digamos, con de este tema, ¿no? No solamente insectos, particularmente, más que nada, mariposas y polillas, o sea, o lepidópteros, digamos, ¿no? Y bueno, las actividades que realizo acá son muy, muy variadas, porque en realidad, básicamente en el laboratorio estoy yo solo, digamos. No es que tengo 2 o 3 compañeros, compañeras. Entonces, como que bueno, acá yo hago la identificación, preparo los bichos, el montaje, subo todos los datos a la base de datos, bueno, son un montón de cosas que se hacen, digamos, ¿no? Las campañas, bueno, ahora no se están haciendo campañas por cómo está todo, ¿no? Pero hicimos muchas campañas en años pasados y bueno, todavía tengo material como para estudiar eso, ¿no? Todo ese material que todavía no fue del todo abierto y estudiado, y bueno, con eso es lo que seguimos produciendo y estudiando acá en el laboratorio. Contame, ¿cómo se organiza una campaña? Ya sé que tiene que ver con el director, el investigador y el equipo de investigación, pero ¿cómo planean eso? ¿Cuál es tu experiencia en esos viajes? ¿Cómo trabajás en campo, en territorio? Y mira, a veces hemos hecho campañas mixtas donde va gente también de acá de la división de ornitología, ¿no? Entonces va gente de aves, a estudiar aves, ¿no? Y voy yo también. Y hacemos campañas mixtas, o a veces hemos hecho campañas solo para mariposas y polillas. En ese caso, bueno, generalmente hemos ido más bien hacia el norte, ¿no? Hacia lugares donde hay más biodiversidad, ¿no? Misiones, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, esas provincias que son de alguna manera las más ricas, ¿no? En especies, más que diversas, y bueno, llevamos todo lo necesario para hacer colectas. En el caso de las mariposas, bueno, llevamos redes, sobres para depositarlas, ¿no? En el campo, trampas de luz para las polillas, ¿no? Que son focos de luz, bueno, que los tenemos un equipo electrógeno en caso de ir a un lugar donde no haya electricidad, y bueno, y todo lo relativo a esos viajes. Si no hay nada, carpas, ¿no? O sea, si no hay mucha comodidad, llevamos lo necesario para estar, digamos, relativamente cómodos, digamos. Hemos ido también a lugares donde hay estaciones biológicas, que bueno, ahí ya es como más cómodo para nosotros. Pero la verdad que hemos hecho bastantes. Nos falta un poquito más, quizás ir a lugares más de la Patagonia, ¿no? O otros ambientes, digamos, quizás no tan diversos en especies, tan ricos, pero bueno, que capaz que se muestraron menos en el pasado, ¿no? Así empieza la campaña, como vos recién lo explicaste, y después con todo ese material es la otra pata también de tu trabajo, ¿no? Todo el registro, la catalogación, el pase de eso que quizás es más rutinario, no es tan interesante y aventurero, pero también es una pata fundamental de todo el trabajo previo, ¿no? Sí, eso, digamos, el viaje quizás es lo más lindo, pero es como lo que menos dura, digamos, ¿no? Lo que más lleva tiempo después es justamente todo lo demás, que es identificar, procesar los bichos, acomodarlos en las cajas, hacer fotografías, subirlas, bueno, y como estoy yo solo en el laboratorio, como que bueno, todo eso recae en mí, digamos, ¿no? Así que es como que hay trabajo para muchos años, digamos, aún si yo no saldría más de campaña, ponele de acá más, con todo el material que hay,
habría para trabajar varios años solo con eso. ¿También sacás vos las fotografías en campo y en el laboratorio? Sí, tengo una cámara acá para hacer fotografía acá y tengo otra para llevar al campo, que es más liviana, y hacer las fotos in situ, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también en el campo trato de hacer, no solo de muestrear, sino también de hacer observaciones, ¿no? Fotografías de bichos in situ para los trabajos que yo publique, digamos, sí. Sean papers o sean libros o otras cosas. Hacemos la primer pausa, Ezequiel, y seguimos hablando de esta interesante tarea que realizás. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Ezequiel Núñez Bustos. Bueno, nos estaba comentando cómo hacen las campañas, cómo recoge las muestras, la fotografía en campo y en todo el trabajo posterior de registro y base de datos en el laboratorio. Con respecto a las colecciones, ¿nos podés explicar qué es una colección? Y una colección, en este caso de mariposas, es un depósito de material entomológico donde están todos los ejemplares en cajas, en este caso cajas entomológicas más que nada, donde en cada caja, hay un grupo de especies determinados, y uno tiene los bichos montados ahí. Generalmente las mariposas y las polillas se depositan en esas cajas pinchadas con un alfiler, ¿no? Y con las alas extendidas. Para eso hay un trabajo previo de rehidratar el ejemplar cuando uno ya lo quiere preparar, y entonces lo pone en un tupper de plástico, generalmente, que se llama cámara húmeda, uh-huh. Donde ahí se rehidratan los músculos, y luego va a unos extendedores, donde ahí ya uno le pincha el cuerpo y le extiende las alas, y luego lo deja reposar un tiempo para que se le sequen, ¿no? Sí. Así que una vez que está seco, uno le pone todos los datos del rótulo, ¿no? Toda la información que tiene que ver con la procedencia y demás aspectos, y ya lo deposita en esas cajas y ya queda identificado, uh-huh. Digamos, ¿no? Para futuros también estudios. Es importante que este material esté fuera del alcance de la luz, por lo cual lo ponemos en armarios, ¿no? Uh-huh. Armarios donde están en la oscuridad, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque la luz los descolorea con los años. Claro. ¿Y este material después es consulta solamente del personal y equipos de investigación del museo, o está abierto a la comunidad o a quien necesite de ese material? Y más que nada está abierto para, digamos, otros investigadores, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, los insectos, las mariposas, pueden estar muchísimo tiempo de esa manera si están bien preservados, ¿no? Sí. Con naftalina, como te decía, fuera de la luz, un lugar que no esté muy húmedo con hongos, ¿no? Generalmente está disponible para otros investigadores de acá o del exterior, digamos, que quieran venir a verlos, esos ejemplares, o estudiarlos. Al público generalmente los bichos de las colecciones internas del museo no son los que la gente ve. Uh-huh. O sea, para eso hay exposiciones, ¿no? Donde puede haber material, pero se usa eso, digamos, ¿no? Uh-huh. No la colección, digamos, interna de cada división. Con respecto a todo lo que estás explicando, el montaje, la conservación, ¿te has capacitado particularmente en esas cuestiones? ¿Has aprendido de otros, de técnicos o investigadores que te han enseñado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O ya sabías, digamos? No. Sí, yo lo aprendí así en forma autodidacta, eso. Ajá. Como la mayor parte de lo que aprendí, digamos, porque yo no hice la carrera, uh-huh. digamos, ¿no? O sea, tengo conocimientos en estas cosas porque, me fui interiorizando desde chico, ¿no? Desde antes de la adolescencia empecé a
a estudiar eso, me compré libros en ese momento y empecé a formar una colección en la casa de mis padres. Y bueno, y me fui como informando con el tiempo y a medida que crecía cómo era, y bueno, fue así que formé una colección bastante grande y que es la que doné acá. Y bueno, toda esa experiencia me sirvió para esto, ¿no? Claro. Digamos. Que en definitiva yo también entré por los conocimientos adquiridos, ¿no? Claro. Tanto en mi casa como en el campo cuando yo iba de viaje financiado por mi bolsillo a buscar material. Sí, esa experiencia es fundamental, ¿no? Y el haber recorrido el territorio no te lo da ninguna formación. Puede ser que fortalece, ¿no?, los conocimientos o amplía, pero el recorrer el territorio realmente no tiene precio, como decía una vieja publicidad. Claro. Sí, además a mí siempre me gustó la naturaleza en general, así que no solamente los insectos o las mariposas, sino siempre me gustaron muchos otros grupos, ¿no? Plantas, arañas, bueno, todo está relacionado y todo tiene que ver con todo, ¿no? Así que es como que si uno sabe de más grupos, mejor, digamos. Claro, ¿no? Todo enriquece. Sí, una cosa que sucede a veces es que los investigadores están muy especializados en una tribu, en un grupo, en un género, ¿no? Y bueno, está bueno, digamos, pero está bueno también conocer otras cosas, digamos. En el caso de las mariposas, la relación que tienen con las plantas, ¿no? Por las orugas, al comer plantas, es como que si uno no conoce de flora, es como que en el sentido de biología vas a estar muy limitado, digamos. Claro. No, aparte la interacción, como bien decís, no solo entre las plantas, entre otros animales, en la cadena trófica, porque a veces esas mariposas o polillas son alimento de otras aves o mamíferos, y así las plantas, y entender todo el entorno, ¿no? Y que hace también al funcionamiento y el rol de cada una de las especies. Sí, claro. Además hoy en día es como que, bueno, con la tecnología, ¿no?, las redes sociales, todo eso está como más difundido, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé, tenía que fotocopiar trabajos en blanco y negro, con figuras a veces difíciles de verse bien los bichos, ¿no? Las fotos, era como mucho más complejo, digamos. Ahora agarras el teléfono, la computadora y haces 2 clics y ya capaz ya accediste a la información de alguna especie, ¿no? O sea, lo que hay ahora parece que estuviera años luz de lo que era hace 30 años. Contame entonces, por ejemplo, en todas estas tareas que vos hacés, hay algo que es muy específico, que es la extracción de tejidos para estudios genéticos. ¿Eso también lo fuiste aprendiendo, haciéndolo con supervisión de investigadores, o también ya venía de tu acervo personal? No, en ese caso yo eso lo aprendí, digamos, acá. Si bien yo lo que hago no es hacer la extracción y todo ese análisis, sino yo dejo preparado eso para que lo realice otra persona, digamos, perfecto. ¿No? O sea, yo saco una patita de cada ejemplar o cada especie, ¿no? Y a esa patita le saco un pedacito que va a una plaquita donde hay 95 lugares, ¿no? Y en cada lugar, o sea, hoyitos, digamos, ¿no? Sí. Agujeritos donde se pone ahí ese pedacito con alcohol, y luego yo entrego eso y otra persona hace el análisis, digamos, de todo eso, digamos. Y el resto de la patita se guarda en unos tubitos de Eppendorf en un freezer, digamos, porque bueno, ya ese material ya sirve para futuros estudios. Claro. ¿Por qué se hace eso? Y vos decís, pero tiene otras patitas, cada mariposa tiene 6, digamos, ¿no? O sea, le quedan 5. El tema es que después, como se pone en cámara húmeda, el ADN lo degrada, el agua lo degrada el ADN. Entonces, por eso se realiza antes de montar el ejemplar. El proceso. Claro. Bien.
cosa de que el ADN esté lo mejor posible, digamos, ¿no? Y eso obviamente es un trabajo que se hace cada vez que se analiza alguna especie o que salen después de las campañas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, generalmente yo elijo, bueno, en una placa entran 95 ejemplares, elijo así al azar ciertas cantidades de especies, algunas que sean más interesantes o que me interesen más a mí, ¿no? Por lo que puedan dar o porque nunca hayan sido secuenciadas esas especies. Y bueno, se eligen esas y se ponen de acuerdo a lo que uno tiene, digamos. Hacemos una segunda pausa y volvemos en unos minutitos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Ezequiel Núñez Bustos. Bueno, nos estaba comentando todas sus tareas específicas ahora ya en la parte de laboratorio. ¿Les ha tocado encontrar, identificar nuevas especies de mariposas en todas sus campañas o en algunas de ellas? Sí. Si bien todavía nosotros en sí no hemos descrito especies, digamos, yo tengo descrita una subespecie hace unos años, pero sí, hay mucho todavía por hacer, digamos, ¿no? En los árboles filogenéticos que se forman luego de los análisis, ahí uno puede ver, digamos, si lo que estaba identificado estaba bien identificado o en realidad era una especie muy parecida, que nosotros le llamamos complejos de especies, ¿no? Donde en realidad hay varias que son muy parecidas a una, sí, a lo que se pensaba que era una, ¿no? Pero en realidad pueden ser varias, pero sumamente similares, ¿no? Cosa que no se pueden identificar si no es a través de exámenes de genitalia o de este modo así con el ADN. Claro. ¿Y les ha pasado al revés, de decir, de pensar en buscar o encontrar especies que ya no están? Que ya no están, ¿te referís a que están extintas o que se extinguieron o que eventualmente no ocupan ese espacio que ocupaban hace un tiempo? Sí, lo que pasa es, bueno, las especies que no podemos asegurar que haya alguna que no está más, digamos, ¿no? Que esté extinta, digamos. O sea, no hay tanta información en este país como para decir, bueno, tal especie no se la encuentra más y está extinguida. O sea, podemos decir que no se la encuentra hace X tiempo, pero no podría asegurar que está extinguida, digamos, en el caso de Argentina. Pero sí han encontrado de eso que me decís vos, digamos, que hace tanto tiempo que no se las observa, por ejemplo. Hemos encontrado algunas así que hacía mucho tiempo que no se encontraban, y algunos viajes a veces, algunas de las ideas son a ver si encontramos a tal o cual especie en el lugar. A veces sucede todo lo contrario, encontramos otras que no estaban previstas y no la que habíamos ido a buscar, digamos, ¿no? A veces es más fácil eso que encontrar la que uno quería, digamos. Y en todos estos años que salís, que ya son más de 10, ¿has notado cambios así sustanciales, ya sea en el espacio que ocupan algunas especies, en la baja o alta de la población, en la dispersión? En general, sí, sí. Vos. Sí. Sí, lo que se nota es como que particularmente en el norte del país, ¿no? En lugares así subtropicales, con el tema de los agroquímicos, la soja, ¿no? Y demás cultivos, como que eso afecta a miles de bichos, ¿no? Suele pasar a veces que hay muy poca cantidad de ejemplares, digamos, ¿no? Ya no hablamos de especies, sino de ejemplares, ¿no? Por este motivo, ¿no? Acá en Buenos Aires también, en el norte de Buenos Aires suele pasar también. Y bueno, eso es realmente un problema porque eso atenta no solo contra las mariposas, sino contra miles de otras formas de vida, ¿no? De insectos y de otros bichos, ¿no? Es como que
es incalculable todo el daño que se hace con todo eso, digamos, ¿no? Pero por otro lado, el cambio climático también ha hecho que especies que antes eran más del norte ahora se encuentren más al sur, ¿no? Claro. Y que antes no era así, porque ahora hay como menos heladas. Claro. Entonces es como que hay bichos que ahora encontrás que antes no encontrabas. Entonces es como que, bueno, son tiempos muy diferentes a lo que era quizás hace 30, 40 años atrás. Claro, sí, los procesos biológicos son muchísimos más largos, pero se suelen ver estas cosas que vos mencionás. Sí, también por otro lado, como al haber más gente que fotografía, ¿no? Claro. O que sube registros a las redes, ¿no? Por ejemplo, la plataforma esta, Argentinat, donde mucha gente sube las fotos de lo que saca en cualquier lugar del país. Eso, bueno, eso contribuye también un poquito a que todos tengamos más información, ¿no? Ah, mira, tal persona encontró tal especie en tal lugar, no se conocía, está bastante lejos de su distribución. Entonces, bueno, todo eso ayuda, y antes todo eso no existía, digamos, ¿no? O sea, solamente tenías la gente que colectaba esos bichos, o alguno que quizás le sacaba fotos con diapositiva, ¿no? De otra manera, todo mucho más precario. ¿Y ustedes usan ese tipo de redes porque hay otros proyectos, ya sea de CONICET o de universidades, en donde recaban, así le piden al público en general, si usted vio tal ave o tal insecto o tal mariposa, regístrela, díganos dónde, porque eso también hace como un recorrido que a veces no se puede garantizar desde el equipo por diversas cuestiones. ¿Les parece? Claro, sí. ¿Ustedes usan ese tipo de redes? Yo particularmente, hace unos años, no mucho tiempo atrás, pero hace unos años como que empecé a usar más, porque veo que como que hay más gente, claro, y mucha más información, y en general está, digamos, bastante bien la información. Suele pasar que hay especies que están mal identificadas, bueno, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, en esos mismos sitios, qué sé yo si veo una especie que está mal identificada, puedo entrar y sugerir un nombre. Exacto, ¿no? Claro. Y otro hace lo mismo, y después se hace un debate como con la idea de tratar de realmente identificar bien ese ejemplar, ¿no? Y bueno, en ese sentido es muy positivo, ¿no? Porque ahí la información está disponible para usarse para todos. Y aparte nos sirve sobre todo para conocer el entorno donde habitamos, sobre todo. Sí, por eso. ¿En alguna experiencia de tus viajes y anteriores, digamos, a lo laboral, cuando ya de pequeño hacías estas incursiones naturales, algo te llamó la atención, algo te parece destacable de la labor que realizan las mariposas? Porque realmente no solo recrean la vista y ayudan con nada menos que con la polinización de las plantas, sino que cumplen otras funciones muy importantes. Claro, sí. Bueno, mira, yo en realidad empecé de chico, pero no empecé tan de chico con las mariposas, ¿eh? Yo empecé más que nada con vertebrados, mamíferos, aves. Después me pasé a las mariposas ya siendo casi adolescente, digamos. Pero no es que me gustan las mariposas desde la más tierna infancia. Claro. Yo incursioné mucho, por eso me gusta la naturaleza en general, ¿no? Porque investigué muchos grupos antes de quedarme acá con las mariposas, ¿no? Pero lo que, digamos, más me fascinó cuando empecé a conocerlas bien en el campo, ¿no? Así, fue primero que es un grupo grande, ¿no? O sea, grande en el sentido de donde vas ahí. Sí. Ahí, ¿no? O sea, difícilmente tenés que ir a un lugar muy frío o muy alto para que no haya o no veas. Sí. Pero es como que primero están en todos lados, son lindas, son, digamos, relativamente abundantes, ¿no? Y son indicadores biológicos, digamos, muchas especies. Dada
la relación, ¿no?, que tienen con la flora, que es lo que hablábamos antes. La presencia o ausencia de muchas especies nos dice o nos indica un poco cómo está el ambiente en el lugar donde estemos estudiándolas, ¿no? Hay especies que son muy adaptables y su, digamos, presencia nos indica, bueno, acá el ambiente está muy modificado porque hay X especies en ese lugar, o si vamos a un lugar muy bien conservado, si encontramos algunas especies nos pueden indicar que ese ambiente está bueno, ¿no?, a nivel de conservación. Y más que nada el tema de la polinización, si bien son polinizadores, no son tan eficientes polinizadores como los himenópteros, como las abejas, las avispas. Me parece que la parte más importante es su función como orugas, como controladores de la biomasa vegetal, ¿no? Esa me parece que es la más importante función de... Sí, en ese caso. Y son controladoras, pues son voraces. Son voraces. De hecho, hay muchas polillas que no tienen boca, así que no se alimentan, por lo tanto no pueden ser polinizadoras. Como adulto, solamente su función única es la reproducción. Mira vos. ¿No? Entonces, hay muchas familias de o grupos de polillas que no tienen lengua, probóscides, y no se alimentan, y el adulto vive una semana o menos, ¿no? Capaz que la oruga vive 6 meses, 8 meses, una cosa así, y el adulto solo vive un tiempito muy corto, que es el tiempo solamente para reproducirse. Sí. Mira vos. Interesante eso que contás. Hacemos la última pausa, Ezequiel, y volvemos en un minuto. Bueno. Macroscopio, ciencia y tecnología. ¿Para quiénes? Seguimos hablando con Ezequiel Núñez Bustos, bueno, ya terminando el programa, que se nos pasó volando, como las mariposas. ¿Cómo es la perspectiva a futuro? Algo dejaste entrever con el tema que ya todos sabemos, de las condiciones en que estamos como trabajadores de CONICET, cómo está la institución, carente de recursos, ajustada, pero bueno, vos seguís trabajando en el laboratorio, ¿y cómo planificás ese trabajo? Y bueno, mira, la idea es seguir, digamos, ¿no? Y seguir generando información que pueda ser aplicada para digamos, revertir un poquito este proceso que te decía antes, digamos, de pérdida de biodiversidad, ¿no? Tenemos que entender que los humanos no somos la única especie que hay en el planeta, o por lo menos no es la única junto con algunos vertebrados, porque como que la gente mucho no conoce que hay tanta diversidad de insectos, de mariposas y demás, ¿no? O sea, vos hablas con alguien y para la mayoría de gente más de 30, 40 especies no le cabe en la cabeza, ¿no? Y a nivel de insectos eso es algo, pero muchísimo más diverso que cualquier vertebrado, ¿no? Si pensás que hay 10.000 especies de aves en todo el mundo, y solo de muchas familias de insectos hay 30, 40, 50, 60.000 especies, solo de una familia, ¿no? Así que la diferencia es abismal, digamos, y si bien los vertebrados y todos los bichos son importantes desde el punto de vista ecológico, los insectos y otros bichos chiquitos están como en la base de la ecología y son muy muy importantes, ¿no? Así que la ausencia de estos, bueno, no augura un buen futuro para todos en general. Sobre todo una buena salud ecológica y natural, ¿no? Es lo que nos falta. Claro. ¿Cómo? Yo sé que el museo hace un trabajo muy importante con sus exhibiciones y sus charlas. ¿Cómo te sentís vos con el tema de difusión? ¿Entendés que es parte de este proceso, que es necesario difundir y seguir difundiendo este conocimiento para eso
eso que comentabas, ¿no? Que la gente conozca más, se interese más, sepa qué impacto tienen estos trabajos, estas investigaciones en nuestro contexto, en nuestra vida diaria. Claro, sí, yo, como lo entiendo yo, bueno, yo al haber venido, digamos, de ser autodidacta, es como que, bueno, para mí toda la información que se genere tiene que ir a la sociedad, digamos, ¿no? Por eso, en mi caso, trato de hacer libros y artículos leíbles, digamos, para cualquiera. No algo muy técnico que sea muy difícil de entender para otra persona y que solamente lo pueda leer otro especialista. O sea, que lo pueda leer y comprender casi cualquier persona, te diría, ¿no? Me parece que eso es lo fundamental, o sea, difundir y que vuelva todo a la sociedad, ¿no? O sea, porque si no, quedarse con la información uno, te la quedas un tiempo hasta que se publica el trabajo, el libro, lo que sea, pero después que todo vaya de vuelta a la sociedad, ¿no? Y que toda esa información se pueda difundir para todos. Tenés, por supuesto, libros publicados. Después te voy a pedir, fuera de aire, para incluirlos cuando subamos la entrevista, bueno, los datos de los libros, si tenés alguno de accesible online o impresos, para conocer bien los nombres y poder buscarlos a quienes les interese. Dale, sí, tengo 6 libros publicados hasta el momento. Bien. Una última pregunta es: ¿cómo ves tu futuro como trabajador de CONICET? ¿Pensás seguir trabajando esta línea, ahondar en otras, abrir un poco el campo para tratar otros especímenes, alguna capacitación, algún estudio de posgrado? Y mira, esperemos poder seguir trabajando de lo que nos gusta, de lo que tanto hemos luchado por estudiar, digamos, ¿no? Porque además tampoco hay muchos especialistas. Por ejemplo, en mi caso, no hablo de mariposas en Argentina, te hablo, no te hablo ni del museo ni de Buenos Aires. Es como que es un grupo que le gusta a todo el mundo, pero no hay muchos especialistas a nivel nacional, digamos, ¿no? Y muchos especialistas de los que hay tienen que ver con las especies económicamente importantes de las polillas, o sea, las que afectan los cultivos, las forestaciones, claro, ¿no? O sea, la agricultura, digamos. Pero no hay tantos especialistas que estudien alguna mariposa o polilla solo por el hecho de estudiarla, que no tenga nada que ver con el tema económico, ¿no? Lo cual no debería ser así, ¿no? No debería incluso poder estudiar cualquiera. Exacto. Y además incluso tienen un valor cultural, estético, turístico, digamos, ir a lugares donde vos puedas apreciar toda esa cantidad de esos enjambres de mariposas de colores revoloteándote, es realmente muy grato, muy interesante. Yo me acuerdo antes en Iguazú, en las cataratas pasaba eso, ahora también, pero menos. O, por ejemplo, no sé, te cuento una tontería, yo vivo en una chacra y cuando pasan, que nunca sé cómo se llaman, creo que se llaman cálibos, las azules grandes, que se escucha el aleteo de semejantes mariposas que son enormes, es como decís, bueno, la selva está acá, está presente todavía, resiste con ese tremendo ejemplar que realmente es maravilloso y estéticamente es una belleza, porque es negro con un azul eléctrico impactante. Así que claro, eso también tendría que ser resguardado como recurso turístico o recurso cultural de una comunidad. Claro, sí, claro, como muchas aves. Exacto. Y otros bichos, digamos, ¿no? Sí. Hay gente que paga mucho dinero por ir a verlas, digamos, desde lugares muy lejanos. Pero bueno, no debería ser solamente para esa gente, sino para todos. No, seguro. Tendríamos que empezar avistaje de mariposas. Ahí, Ezequiel, te estoy dando una idea. Ya que hay avistaje de aves, también tenemos que empezar a hacer avistaje de mariposas por acá. Por lo menos acá en Misiones no, pero no nosotros, digo, no la comunidad, pero ahí te dejo una pata para hacer un pequeño avance cuando vengas a territorio, hacer avistaje de mariposas, que hay y de todos los tamaños y colores y todas muy interesantes. Claro, seguro.
Bueno, Ezequiel, te agradezco mucho tu tiempo aquí en Macroscopio. Espero que que puedas seguir viajando, seguir colectando y ayudando a conocer estos insectos que realmente son importantísimos, como muchos otros y como tantos otros animalitos para nuestra salud ecológica. Seguro. Bueno, te agradezco vos por la entrevista. Hoy escuchamos en Macroscopio What a Wonderful World de Louis Armstrong, La Pucha con el Hombre, Cuti y Roberto Carabajal, Stand By Me, Ben King y La Colina de la Vida, en versión por Mercedes Sosa, Nito Mestre y León Gieco. Los saluda Sandra Nicosia. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.